Bueno, pues ahora sí vamos a ver cómo hacer un controlador MVC sobre un proyecto que construimos usando Spring Boot. Y lo que hay que hacer es realmente usar lo que ya sabemos de Spring MVC. Los annotations que conocemos de Spring MVC nos van a servir para hacer nuestro controlador. Entonces, en el proyecto voy a seguir utilizando el puerto 8080. Entonces esto lo voy a comentar, lo voy a dejar comentado nada más para que ustedes sepan que esta es una manera de modificar el puerto de la aplicación. Y voy a hacer un controlador. Y para hacer el controlador lo que voy a hacer es que en el proyecto me voy a ir aquí a donde dice source package mx.wasm.curso, le voy a dar clic derecho y luego voy a seleccionar la opción que dice Java Class. Y voy a crear una nueva clase que le voy a llamar inicio controlador, porque va a ser la página de inicio. Y aquí le voy a poner en un paquete que sea mx.wasm.curso.controladores. Y entonces ahí está una clase común y corriente. Y recuerden que vimos que en Spring MVC, si ustedes quieren que una clase sea un controlador, le ponen el annotation controller. ¿Okay? Entonces hay que importar este annotation. Entonces todo sigue funcionando exactamente igual. Y si quieren definir una ruta que atienda a este controlador, en este caso voy a poner por ejemplo esta de string inicio, pues nada más tienen que poner este método, y poner el respectivo annotation, ¿no? Bueno, este método le voy a poner muestra inicio para que sea un poco más claro lo que voy a hacer a continuación. Y pues recuerden que pueden mapear sus métodos de esta clase con una ruta poniendo el annotation @request mapping. ¿Sí? Y aquí esto lleva en la propiedad value, lleva la ruta que van a mapear, que en este caso voy a poner diagonal inicio. ¿Sí? Entonces este request mapping lo voy a importar, también es una annotation. ¿Sí? Y recuerden que vimos que en Spring MVC esta cadena que regresa al método es el nombre de la vista, ¿sí? Que van a desplegar. Entonces yo aquí le voy a poner que regrese una cadena que va a ser inicio, y eso se va a traducir a que va a buscar una vista, pero la va a buscar en una carpeta específica. Ahora, recuerden que vimos cuando empezamos a ver lo de Spring MVC, vimos que Spring MVC necesita un componente que se llama el resolvedor de vistas, y el resolvedor de vistas tiene que buscar de acuerdo a esta cadena dónde va a estar, tiene que buscar de acuerdo a esta cadena la vista que necesitan desplegar. Y para ello hay que hacer una configuración ahí, que hay que decirle cómo debe de comportarse ese resolvedor de vista. Y pues todo eso que habíamos hecho antes a manita es algo que ya automáticamente viene configurado en Spring Boot, ¿sí? Usando este paradigma de convención sobre configuración. Entonces, cuando nosotros en el proyecto incluimos esta dependencias de que dice Spring Boot Web Starter, ya configura todos esos resolvedores de vistas que son necesarios para que la aplicación despliegue la vista. Y en particular, como incluimos esta otra dependencia de TimeLeaf, esta que dice Spring Boot Starter TimeLeaf, eso le va a permitir automáticamente al controlador, a la aplicación en general, saber dónde van a estar ubicadas las vistas por convención. Y por convención las vistas se ubican dentro de su paquete su carpeta de Other Sources, SRC Main Resources, se ubican dentro de la carpeta que dice Templates, ¿sí? Entonces las vistas que yo voy a agregar en el proyecto tienen que estar dentro de esta carpeta que dice Templates. Entonces ahí le voy a dar clic derecho, le voy a dar en la opción de New y voy a seleccionar esta opción que dice HTML File, ¿sí? Y voy a crear un nuevo archivo de HTML que va a ser inicio.html. Recuerden que en TimeLeaf ustedes pueden utilizar archivos de HTML comunes y corriente, y lo que hace que sea una vista específica para TimeLeaf, porque pueda usar el resolvedor de vistas de Spring MVC acoplado con TimeLeaf, es que ustedes aquí le ponen una propiedad, un atributo a la etiqueta de HTML, ¿sí? Entonces aquí nada más para ahorrarme un par de segundos voy a copiar ese atributo directamente de las vistas que ya teníamos en el otro proyecto, en el de curso mapeo objeto. Entonces aquí teníamos esta vista de inicio y acuérdense que el atributo que necesita TimeLeaf
o los atributos que necesitas son estos dos de aquí. Entonces esos los voy a copiar y los voy a pegar en este archivo nuevo que hicimos de inicio. Y entonces ya tenemos los atributos necesarios para que esto sea una vista de TimeLeaf. Esta etiqueta de aquí no la necesito. Y pues aquí le vamos a poner que muestre un texto que diga inicio Spring Boot. ¿Ok? Entonces esta es la vista que va a desplegar cuando nosotros le pongamos esto. Bueno, con esta cadena que le pusimos de return inicio. Cuando el controlador recibe una petición del cliente sobre esta ruta, pues va a ejecutar este método y en particular va a desplegarle la vista al cliente con esta cadena que sabe que representa la vista que está en la carpeta del proyecto, en la carpeta templates. Ahí está el archivo de inicio.html. Entonces si quieren, incluso aquí podemos poner un sout que diga mostrando inicio, y vamos a formatear mi código. Y bueno, ya nada más con eso es suficiente para que funcione todo lo de Spring MVC. Ya no tuve que configurar nada, ya no tuve que agregar ningún componente, resolvedores de vista, nada de esas cosas que vimos antes. Ahora lo único que tuve que hacer es definir los annotations, la ruta que quiero despachar, y creé el archivo de la vista, y eso fue todo. Ya no tuve que configurar absolutamente nada. Entonces vamos a arrancar esta aplicación con Shift F6. Entonces, ahí está. Creo que no había detenido la otra. A ver si no truena ahorita. Sí, bueno. Es que ya tenía una aplicación de Spring corriendo, no la había detenido, ya la detuve. Y ahora sí ya está arrancando la aplicación correcta. Y vamos aquí a vamos a irnos a la ruta de localhost 8080. Acuérdense que esa es el puerto que definí ahorita. Y ahorita definí la ruta de diagonal inicio. Entonces aquí voy a poner diagonal inicio. Y pues fíjense que ya me está mostrando la vista de HTML. Inicio Spring Boot. Pero para que me muestre esa vista tiene que pasar por el controlador de inicio controlador. Y por ello mismo es que aquí en la consola, en el log de la aplicación, me está mostrando este texto que dice mostrando inicio. Entonces ya está funcionando mi aplicación de Spring MVC. Y si se fijan, lo único que tuve que hacer es definir la clasecita del controlador y sus respectivos annotations. Ahora, antes de que termine este video, me gustaría también comentarles que cuando ustedes hacen un cambio en estas clases, si ustedes recuerdan, como lo teníamos antes, cuando estábamos trabajando con el servidor Tomcat externo y nuestra aplicación como un archivo WAR, aquí al menos en NetBeans tiene esta opción de que cuando hacen un cambio en su código, automáticamente detectaba ese cambio y reiniciaba el servidor de aplicaciones, reiniciaba el servidor web para que detecte ese cambio, ¿sí? Pero fíjense que si yo aquí hago un cambio en mi archivo actual, en el del controlador, si por ejemplo aquí le pongo muestra inicio paréntesis Spring Boot, si yo guardo ese cambio, fíjense que aquí no cambia nada en la consola, no está reiniciando nada. Entonces eso quiere decir que si yo quiero que mi aplicación detecte ese cambio que acabo de hacer, tengo que detener la aplicación con este botoncito y otra vez tengo que irme aquí a la intro inicio aplicación y otra vez tengo que darle Shift F6 para que detecte ese cambio, ¿sí? Entonces tengo que reiniciar la aplicación. Obviamente eso es algo bastante molesto, es muy incómodo tener que estar trabajando así. Y justamente pues en Spring Boot ya se ha pensado en prácticamente todo lo que ustedes necesitan para desarrollar, y en particular hay un módulo que entre otras cosas les permite reiniciar su aplicación cada que hay un cambio, ¿sí? Entonces ese módulo es básicamente este módulo que se llama DevTools, Spring Boot DevTools, y para que ustedes puedan habilitarlo en su proyecto lo único que tienen que hacer es incluir una dependencia de Maven. Entonces es esta dependencia de aquí que está en la diapositiva 331. Entonces voy a copiar esta dependencia y me voy a ir al proyecto de Spring Boot y aquí voy a poner en el POM XML esa nueva dependencia, ¿ok? Entonces esa dependencia la voy a poner, si quieren, después de donde estaba, donde está esto que dice Spring Boot Spring Test. Bueno, antes más bien, lo voy a poner aquí. Y aquí voy a poner un comentario para que ustedes sepan que esto es para habilitarlo de... si les sale este mensaje, nada más digan que sí. Ahí está.
Y aquí voy a poner un comentario que sea dependencia para habilitar auto reinicio del servidor. ¿Sí? Entonces, fíjense que con esa nueva dependencia, entonces voy a detener la aplicación que ahorita estaba corriendo para que ustedes noten esto. Esto que les quiero mostrar. Bueno, ya había detenido la aplicación, entonces más bien lo que voy a hacer ahorita es que voy a arrancar a la aplicación, ¿sí? Entonces, y lo que voy a hacer ahora es que me voy a ir al archivo de inicio controlador, ¿sí? Entonces me voy a esperar a que arranque la aplicación totalmente, que se inicialice por completo. Ahí ya está inicializada. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí si se fijan tengo ese println. Digamos que pongo otro código aquí. Otro println. Entonces que diga ejecutando método inicio. Es algo muy redundante, pero fíjense que quiero que noten lo siguiente. Aquí ya escribí este texto y ahora voy a guardar ese cambio en mi archivo. Entonces ya guardé ese cambio y fíjense que automáticamente detectó esa modificación en el código y reinició la aplicación, ¿sí? Y como ya reinició la aplicación, pues ya detectó ese último cambio que hice. Y entonces, si yo me voy de nuevo aquí a la ruta de diagonal inicio y ejecuto esta ruta, pues me vuelve a mostrar la vista de inicio. Pero fíjense que aquí en la consola, en el log de la aplicación, me está mostrando el texto de mostrando inicio, pero también este nuevo texto de ejecutando método inicio. Entonces, de esa manera, con esa dependencia extra de DevTools, automáticamente ya detecta los cambios y reinicia su servidor sin que ustedes tengan que hacerlo a manita. Y pues eso siempre es algo bastante útil, ¿no? Para que no tengan que estar haciendo todo el reinicio de manera manual. De manera default, los cambios los detecta en todas las clases que compilan y también los detecta en archivos que modifican en estas carpetas, ¿sí? Entonces en particular, por ejemplo, detecta los cambios que meten en la carpeta de las vistas, la de templates, o en esta otra carpeta que es de static, ¿sí? O en esta otra carpeta que dice public. Cualquiera de esos archivos que modifiquen en esas carpetas va a detectar automáticamente esos cambios y va a reiniciar su servidor. Y bueno, creo que esto les muestra un poco sobre cómo funciona esto de configurar controladores Spring MVC. Si se fijan, la configuración ya prácticamente fue nula usando esto de Spring Boot.